Al PRI ya nadie le cree, ni a madrazos. Hoy, como todos los miércoles, nos encontramos en su programa Diálogos Ciudadanos, en esta su estación de radio, Radio Artesana. Tenemos el día de hoy un invitado de lujo que es el licenciado Estrada Ferreiro, candidato a la gubernatura, ex candidato a la gubernatura, ¿verdad? Wow. Es parte de lo que hay que cuidar. Ex candidato a la gubernatura por Sinaloa, por Morena. Y nuestro amigo Horacio Malcampo, que siempre está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Horacio? Muy bien, gracias. Licenciado, ¿cómo está usted? Buenas tardes al auditorio. Vamos a hablar sobre la elección en el Estado de México, que se ha convertido ya en un ejemplo. Le dicen los investigadores, es una condición de orden paradigmático, ¿no? El cómo se lleva a cabo una elección llena, plagada de irregularidades, le dicen ahora, ¿no? Antes, en los años 80, 90, pues diríamos descaradamente un fraude, pero en estos momentos aceptemos, como dicen los abogados, sin conceder, que se trató de una serie de inconsistencias, ¿verdad? ¿Qué panorama podemos ver desde la óptica de Morena con respecto a la elección, licenciado? Bueno, en principio, retomar lo que dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador, estar atento de lo que él está informando, instruyendo, que permanezcamos con calma. Si bien es cierto que se ha advertido un fraude fenomenal, mayúsculo, en esta elección, pues también es cierto que no tenemos ahorita todas las pruebas que quisiéramos tener y se están recabando. Se tienen muchas ya. Se tienen pruebas de que hay actas que favorecen a Morena en algunos distritos electorales y sin embargo no coinciden con los números del PREP, del sistema de control rápido que tiene el INE. Entonces, parece que el miércoles es cuando empieza el cómputo, es cuando se... Pero no van a hacer el cómputo de todas las casillas, según se está planteando únicamente va a ser del 15%. Bueno, de donde sean. El caso es que hasta que no esté agotado ese proceso, es cuando seguramente Morena, a través de su equipo jurídico, expertos en materia electoral, van a interponer los recursos correspondientes, y lo más seguro es que se pida la apertura de las casillas, la apertura de los paquetes electorales de todas las casillas. Del 100%. Sí. ¿Por qué? Porque existen muchos datos que le llaman inconsistencias a ellos, como tú bien dijiste ahorita, que indican que se cometió un fraude de grandes proporciones. Por ejemplo, una de las formas de fraudear es como un acta que por ahí se presentó, donde Morena tenía, por ejemplo, 210 votos, el PRI 150 y Nueva Alianza 2 votos. Sin embargo, cuando se ve la constancia que existe en el INE, el PRI tiene sus 150 votos, Morena tiene 2 votos y Nueva Alianza tiene los votos que tenía Morena. O sea, le transfieren nada más. El problema es en la captura, entonces. Exactamente. Y es una forma muy, muy fácil para ellos, porque todas las personas son empleados de ellos precisamente y nadie los está vigilando. Ya no es como antes, que retacaban las urnas con boletas o alteraban algunas, etcétera. Pero también existe el riesgo, o puede ser, que muchas boletas que son de Morena, estando en poder de ellos, estén siendo nulificadas. ¿Cómo? Pues marcándole otro partido junto con el de Morena, tratando de imprimirle algún dato o detalle para que no valga legalmente, y esto va a disminuir votos más en Morena. Pero si se dan cuenta, en las primeras horas del conteo iba Morena arriba, siempre iba arriba. Iba 2%. Y luego de repente se acaba esto y no cuantificaron ni computaron el porcentaje que se tenía programado, sino que uno menos, un poco menos.
de tal forma que ahí violentaron ya el reglamento o los lineamientos que había, y ya no es lo mismo para después, porque se infiere manipulación, se infiere que hubo algún mal manejo. Pero te repito, esto va a tener que dilucidarse cuando ya se tengan el cómputo final del INE. Bueno, ¿y qué diferencia hay en este momento con la situación legal con lo que sucedió en el 2006, ¿no? Donde la elección estuvo sumamente apretada y se pedía un recuento, se pedía que se abrieran paquetes y al final de cuentas no se logró, no se consiguió? ¿En qué basa Morena para estar seguros de que todo este aparato que tiene el PRI, ¿no?, dueño de las instituciones, lo van a permitir? Lo van a permitir que se abran, tal vez si no el 100%, que se abran algunos paquetes, que se revisen actas, e incluso en algunos casos que necesariamente se tenga que hacer un recuento de los votos de la urna. Mira, si no me recuerdo, en 2006 fue cuando compitió Calderón. Sí, Calderón. Que fue el que se robó la elección, precisamente. Hildebrando era un tipo que, emparentado con ellos, manejó todo el sistema de cómputo. Todo eso lo instalaron ellos, lo manejaron ellos, le pagaron por ello y fue el artífice de ese fraude, o sea, ese robo, porque utilizaron la tecnología moderna para robarse la elección precisamente. Hoy no hay duda que están haciendo lo mismo, porque tenemos esa experiencia precisamente. Pero en aquel tiempo era, pues no el principio, pero estaban verdes todavía, o estábamos verdes todavía los ciudadanos en ese tipo de fraudes, porque no había habido una elección anterior. Llamado fraude cibernético. Donde hubiera ocurrido un fraude cibernético. Mira, los que saben de esto, yo he comentado, me han platicado que se puede programar un equipo para que tú le metas 20 votos, 100 votos X, y la máquina o la computadora automáticamente los desvía de acuerdo con la programación a donde tú quieras que los manden. O sea, yo no sé de esto, pero me lo han... Es un algoritmo, pues. Sí, o sea, los técnicos de esto saben hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en una máquina? ¿Cómo vamos a basarnos en que una computadora dijo quién ganó? Simplemente, si existen dudas fundadas, dudas razonadas, y se demuestra con algunos indicios de que de 100 casillas hay 20 o 15 con irregularidades de ese tipo, pues es suficiente para que se abran el resto de las casillas para ver qué está pasando. O sea, yo tengo conocimiento más o menos de que los contadores, auditores, para hacer una auditoría, cuando es una empresa gigantesca, toman de 1000 expedientes o de 1000 casos, sacan al azar 15 o 20. Si no 15 o 20 no hay ninguna irregularidad, ya no siguen. Claro, es una muestra. Intuyen que todo lo demás está correcto. Si esos 15 o 20 salen dos malos, dicen que es un margen de error tolerable. Si de los 15 o 20 que sacaron salen 5 o más, ya entra la duda, entonces empiezan a sacar otra muestra más grande, y si siguen saliendo, terminan por auditar todo. Claro. Es una forma, no me acuerdo, una aleatoria, sí, o algo así, una ¿no? muestra aleatoria, ¿no? Sí. Que se Entonces, yo creo que es lo mismo que debe ocurrir aquí, en el Estado de México, para que lleguemos a conocer la verdad, porque ya el pueblo de México no está dispuesto a seguir viviendo en la mentira, en que lo quieran engañar, que es un asunto reservado, que como en Estados Unidos se sellan los expedientes, se guardan durante 20 o 25 años para después abrirlos. Aquí ¿Por qué no los abren desde ahorita? Porque si conocen la verdad, pues va a ser un escándalo mayúsculo, donde va a haber repercusiones, según ellos, que pueden poner en riesgo la seguridad del país. La economía de la O la nación. economía, sí, pero ¿por qué se pone en riesgo? Si hacen las cosas bien, no tienen nada que temer.
Pero si saben que están mal, claro que es riesgo, ¿verdad? Porque entonces Ahora, no hay confianza en el gobierno. La cuestión, si sabemos que el problema es quién cuenta, si el problema es quién captura, entonces ¿por qué no se hacen modificaciones en ese punto? ¿Por qué no proponer que sean los presidentes de casillas directamente los que suban a través de una terminal, suban directamente el cómputo del acta, sin necesidad de llevar el acta a los institutos electorales de los estados o al Instituto Nacional, o en este caso al INE, para que se llenen estas actas? O sea, ¿por qué tener una burocracia de contadores y capturistas de actas? Si ya vimos que el cuello de botella está en quién captura, está en quién los cuenta, en el algoritmo que cuenta. Entonces, si eso es el problema, pues entonces habría que proponer para que se resuelva esta situación, ¿no? ¿Cómo va a ser empleados del propio instituto los que estén capturando las actas? Porque todo el ejercicio lo hizo el ciudadano, ¿no? Mira, desde luego que hay infinidad de ideas, ¿no? Y se nos pueden ocurrir muchas cosas para tratar de corregir este tipo de triquiñuelas del gobierno. Sin embargo, quiero decirte que en el Estado de México, como en muchas partes, a las 4 o 5 de la mañana le han caído a la gente, a los representantes de casillas de Morena o de partidos en el otro tiempo de izquierda, para comprarle su credencial elector. Y con eso no solamente obtienen el beneficio de que la persona no vote por su partido, sino que no se presenta a la casilla a representarnos. Y entonces lo que ocurre en la casilla, en forma fraudulenta, irregular, o nadie es testigo. Sí hay testigos, pero son testigos que no van a defender a ese partido. Entonces, tú sabes que si una casilla no es representante de un partido, el partido no puede después pedir la anulación de la votación de esa casilla o algo relacionado con el proceso en ese lugar, porque no hubo quien protestara de inicio y dejara una constancia de que hay una irregularidad que tiene que analizarse posteriormente mediante un recurso de la elección. Entonces, esa es Mira, cuando yo fui candidato a diputado local, que me invitó el PRD en una elección externa, y yo gané la externa, le gané los internos y quedé como candidato. Luego a los días se fraguó por ahí una coalición y quedé yo por el por el PAN, PRD y PT. Entonces, me acuerdo que cuando ya iba a ser la elección, se hizo una reunión con todos los representantes de casillas para capacitarlos, y se les dijo que se les iba a dar unos 200 pesos, parecido a una cantidad parecida, porque no había más, para que comieran, porque hay que darles para comer. Hay gente muy humilde, gente que ocupa, no tiene recursos, sí, la comida, y cuando menos la comida hay que dársela, y para no darles comida se les da 200 pesos más o menos. El PRI les va 1,000 pesos o 500, lo que sea. El día siguiente a la elección, o al tercer día, más o menos, 2 personas, mujeres las 2, líderes de colonias, una de la Progreso y otra de por acá de la López Mateos, de por ese rumbo, las 2, una llorando, fue a mi despacho a pedirme perdón y a llevarle los 200 pesos que le dimos porque no fue a la casilla. Y le dije, ¿pero por qué no fue? No, es que no pude, pero dígame por qué no fue. A mí no me importa los 200 pesos que hice con ellos. No, es que los quiero entregarse porque me siento avergonzada. ¿Pero por qué? Le dije. Pues porque fueron del PRI y me dijeron que si yo no iba a representarlo a usted, me iban a dar 2,000 pesos. Y se los dieron, sí. Y los agarré porque tenía mucha necesidad, me dijo. Tenía un niño enfermo y quién sabe qué, que fui que vino. Y pues yo lo único que hice es, me arrepentí, pero pues ya para qué. Me recogió la credencial y le dije, y la credencial ya me la devolvieron. ¿Y sabe quiénes son? Pues no sé, no los conozco por nombre, pero si los veo los identifico, pero no eran conocidos míos. Ok. La otra señora en términos similares, nomás que aquí fue riéndose. No, dice, pues, oiga, pues es que uno tiene necesidades y pues me llevan 3,000 pesos. Pues se los arrebaté, oiga, me dijo. Así, con ese cinismo.
Y aquí están 200 pesos, me los se puso en el escritorio. Le dije, no puedo creerlo, señora, pero bueno, a ver ahora, durante todo este periodo que va a transcurrir, ¿quién le va a dar para comer? 50,000 por el alcance para todo el tiempo que va a estar ahí. Por cuando menos nosotros hubiéramos ganado, le garantizamos cuando menos pelear por su bienestar familiar, por su seguridad. Pero ellos no, ya le pagaron. No, pues tendrá razón, pero mire, más vale, como dijo pájaro en mano que sin volando, me dijo. El dicho popular por sí, delante. Me molestó un poquito porque es una señora que lo dijo casi riéndose, ¿no? La otra hasta lástima me dio. Ninguna se justifica, pero todos tienen razones para hacer eso. Entonces, en ese sentido la estadística del Estado de México corrobora, ¿no? Que es la población más pobre, con menos ingresos, son los distritos en donde más votaron por el PRI. Sí. Ahora, esta situación también va de la mano con una cuestión que tiene que ver con el acceso a la formación ciudadana, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido en el país? Bueno, siempre ha existido una crítica histórica, ¿no?, al PRI como un partido que se ha mantenido en el poder en base a los fraudes electorales, son legendarios, pero existía una crisis, un señalamiento de parte de la población, porque bueno, en ese momento era la Secretaría de Gobernación, creo que fue hasta con Salinas de Gortari la última ocasión que la Secretaría de Gobernación organizó. Sí, cuando se cayó el sistema. ¿no? Cuando se cayó el sistema, y entonces ya Zedillo hizo la reforma, ¿verdad?, del 95, la reforma electoral que nos dio la condición de las credenciales, y se utilizó el concepto de ciudadanización. Y que ahora mantenemos una bola de parásitos en el INE. Bueno, es lo delicado, es a lo que me refiero yo, porque si la democracia es una cuestión de partidos, entonces es una partidocracia, ¿no? Sí. Si la democracia es una cuestión de ciudadanos, pues es una democracia, es un poder del pueblo, ¿no? Y aquí la situación es hasta dónde el concepto de ciudadanización de las instituciones que llevó a cabo Salinas de Gortari le está realmente beneficiando a la población en México, porque un grueso de la población considera que estos ejemplos del Estado de México, estas elecciones, pues denotan que en realidad no hay camino por la vía electoral, que es lo que incluso no lo decimos por el tema de la izquierda, ¿no?, sino ya lo estamos diciendo por un sistema partidista, por una partidocracia que no voltea a resolver este tipo de problemas, y me refiero concretamente a la credibilidad. ¿Qué se hace para resolver el problema de la credibilidad cuando en el Estado de México votó, de acuerdo con la estadística, pues un 70% del electorado, ¿no? Entonces la gente sí salió a votar. Al inicio, uno de los cortes alrededor de las 10 de la noche, aparecía un 72% de participación ciudadana, y terminó ya alrededor de las 5 o 6 de la mañana y era del 55%. Se mantuvo. Entonces son de las discrepancias que dicen que había. El eufemismo como de repente hablaban de un 70% de participación y luego se cae, ¿no?, al 50%, ¿no? Digo, hay muchas muestras, muchos videos, hay, se podría decir, mucha evidencia, o quién sabe hasta qué punto, desconozco, realmente todo esto pudiese ser evidencia para armar un caso legal, ¿no? Estaba viendo que una de las iniciativas es que las personas le tomen una foto a la manta, a la lona o al cartel de su casilla donde votaron, a la sábana que le llaman, a la sábana, ¿no?, y la suban, ¿no? Entonces, en este sentido, no sé si con desconocimiento de causa, si a partir de estas evidencias de videos, de fotografías, de testimonios, se puede armar realmente un caso legal para defender, ¿no?, la postura de Morena ante los tribunales. Desde luego que todo indicio, todo documento, ya sea fotográfico, videograbado o de audio,
va a ser útil. Sobre todo las opiniones y videos que han tomado los observadores internacionales que había, porque las opiniones de ellos han sido contrarias al sistema político mexicano, diciendo que es una porquería de sistema, no tanto por el diseño del sistema, sino por los resultados que arroja, porque el gobierno violenta. Interviene. Sí, interviene y mete las manos al proceso. Y eso lo vimos perfectamente bien, porque los secretarios de Estado andaban en el Estado de México trabajando personalmente con sus equipos, dando servicios, apoyando a la gente con todo lo que nunca les dieron, los de CESOL, los de sector salud, los de obra pública, los de gobernación, de todas partes, pidiendo actas de nacimiento, de defunción gratuita, etcétera. Todo esto sin costo alguno para los usuarios y induciendo para que vayan a votar, para que fueran a votar por el PRI. Ahora, dentro de todo esto influyó mucho el hecho de que el PRD no haya querido declinar en favor de Morena, con el argumento de que por qué no lo hacían al revés. Pues muy sencillo, porque la que iba arriba es la profesora Delfina Gómez, no el señor del PRD. Segundo, porque Morena está mejor posicionada y sigue mejor posicionada que el PRD. Morena es un partido que va en crecimiento y con mucha confianza de la gente, y el PRD va en decrecimiento y perdiendo la confianza paulatinamente de las personas. Sin embargo, mucha gente del PRD fue y votó por Morena. Pero yo, más allá de los que fueron o no fueron a votar, la postura pública que asumió Alejandra Barrales y el candidato del PRD a la gobernatura son para mí una alta traición al pueblo, no a Morena, porque no tengo un problema con Morena, no a López Obrador, al pueblo, a la ideología de la izquierda. Bueno, es que ahí... Porque la izquierda es una, no puede haber dos izquierdas. Y la izquierda auténtica no es la que violenta, sino la que trata siempre de luchar por el bienestar social, por la equidad, por la justicia, por la democracia. O sea, luchando siempre contra el gobierno que trata de oprimir al pueblo, que trata de abusar. Porque mucha gente piensa que la izquierda son aquellas personas que van y queman camiones, que bloquean casetas, etcétera. No, esas son medidas que utilizan muchas de las personas para hacer que se respeten sus derechos o para lograr un resultado. Y aunque la Constitución diga en el artículo 17 que no debemos hacernos justicia por nuestra propia mano, pues también es cierto que ahí dice que tenemos derecho y acceso a la justicia en forma pronta, expedita, completa, imparcial y pronto, y nunca se da. No, bueno, sobre entonces, todo el derecho a ser escuchado. Ante esa situación, digo yo, bueno, si ya acuden a las instituciones para que me hagan justicia, si ya acuden a las instituciones establecidas a pedir en forma comedida que se respeten mis derechos y no lo hacen, va a llegar el día que tengo que tomarlos por mi cuenta. Y yo creo que eso es lo que un día violenta el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque decía alguien que a toda acción corresponde una reacción. No puedo estar permanentemente yo parado o esperando que me estén golpeando sin levantar la mano para cubrir un golpe o para responder el mismo. Yo creo que si el gobierno, si el sistema quiere evitar algo grave en nuestro país, deben cuando menos tener conciencia de lo que está pasando y comportarse como estadistas y respetar el Estado de Derecho. Pero lo que plantea el gobierno, bueno, no el gobierno porque dicen que el Instituto Nacional Electoral es independiente, ¿no? El ciudadano. Sí, pero es manipulado por el gobierno. Bueno, lo que dicen las instituciones es que realmente cuando vemos la condición global, pues miren, vean al PRI, aceptó en Nayarit que perdió, ¿no? O sea, sin hacer ningún debate, sin cuestionar absolutamente nada, ¿no?
En cambio, observen ustedes al PAN, ¿no? Cuestionando la elección en Coahuila y Morena molesto por la elección en el Estado de México, ¿no? Porque la sociedad, yo creo que efectivamente se le orienta en muchos aspectos, porque cuando de un 100% del aparato de comunicación tienes el 100%, bueno, pues es muy difícil tener una voz que cuestione, disidente, ¿no? Lo que está sucediendo ahí. Si vemos el escenario global, pues entonces queda evidente, ¿no? Una contradicción abierta desde el sentido común, ¿no? En términos de, bueno, si protesta el PAN Coahuila, no protesta el PAN el Estado de México, ¿no? No protesta el PRI Nayarit, y entonces la contradicción queda entre el PAN y Morena, ¿no? Y ahora el PAN tomando la calle, ¿no? En el caso de Coahuila, y en el Estado de México, Delfina Gómez planteando junto con Andrés Manuel que va a ser, y Jacob Polensky, que va a ser por la vía legal, ¿no? Uh-huh. Y el PRI recordándoles, ahora en el Senado, en la reunión del Senado, recordándoles cuando tomaron Paseo de la Reforma, ¿no? En el 2016, y todo el conflicto que existe. Me parece a mí, y vuelvo a insistir, ¿no? Que frente a esta situación que hay de pérdida de credibilidad, porque eso es lo que se genera más en el ambiente, que se trataba de resolver a partir de los candidatos independientes que, mira, pues brillaron por su ausencia en esta elección, no pintaron más allá de cualquier cosa. A mí lo que me preocupa nuevamente, y soy reiterativo, es cómo recuperar. Ya dijo usted, pues una parte es que el gobierno no intervenga, que no se hagan elecciones de Estado. No se mencionó el concepto, pero se ha venido reiterando el tema de las elecciones de Estado. Sin embargo, la incredulidad de parte del ciudadano sigue estando ahí. La incredulidad con respecto a un sistema que no respeta las reglas. El ciudadano común no hace distinciones, claro, entre Morena, entre PRI. Para ellos el concepto popular, y lo reitero, lo pongo aquí sobre la mesa, es todos son iguales, ¿no? Y no quieren entrar, incluso no quieren participar en los procesos electorales. Mira, los medios se han encargado de desprestigiar o pretender desprestigiar al licenciado Andrés Manuel López Obrador y el proyecto que él encabeza. Voy a retomar lo que dijiste ahorita, Paseo de la Reforma. Cuando se tomó Paseo de la Reforma, fue una forma muy prudente del licenciado López Obrador de despresurizar el movimiento. ¿Por qué? Porque antes quiero decir que eso que él hizo fue lo mejor que pudo haber pasado, pero nadie se lo ha agradecido. Saben lo que pasó después, saben por qué fue y saben qué se evitó con ello. Pero había mucha gente, muchas personas que querían algo violento y que él lo encabezara. Y la única forma de que él pudo lograr evadir esa grave responsabilidad era tomar Paseo de la Reforma. Que se perdió millones de pesos, sí, ¿y qué importa comparado con vidas humanas? ¿Qué importan millones de pesos perdidos comparado con la seguridad de las personas, de las familias? Gente golpeada, torturada, encerrada en la cárcel. Él dijo, ¿quién soy yo para exponer a la gente a que la golpeen, la torturen, la encierren, la desaparezcan o quizás la maten por querer llegar a tomar Los Pinos, la presidencia, y que un día nos masacren a todos? Ahora mi pregunta es sencilla, ¿no? Que no es en la intención de hacer un contraste clásico, ¿no? Entre la vía armada y la vía política. No, claro. Yo no estoy en esa disyuntiva, sino en una cuestión concreta y específica, ¿no? No estoy hablando tampoco del diablo con las instituciones, ¿no? Ni que yo creo que en estos momentos las instituciones dejan mucho que desear,
por esta pérdida de credibilidad en la política. O sea, ya es una pérdida de credibilidad en la política en México, ¿no? Y eso me parece, desde mi punto de vista, riesgoso, puesto que el ciudadano común, si no participa en la política, entonces, ¿qué tipo de ciudadano es? ¿Qué tipo de ciudadanía hay? Mi preocupación, más allá de contrastar la vía armada, la vía pacífica, es, bueno, y entonces el mexicano no tiene derecho a estar encabronado. El mexicano no tiene derecho a estar más allá de la partidocracia, molesto con un modelo neoliberal que, si bien es cierto, si nos molestamos nos pueden torturar, nos pueden agredir, pero no nos molestamos y nos están matando en vida. Tienen 30 años matando en vida al pueblo. O sea, de 50% de la población mexicana en extrema pobreza, en los últimos años ha aumentado a un 60% de la población en extrema pobreza. Entonces estamos hablando de más de 70 millones de mexicanos en la pobreza extrema. O sea, esos mexicanos no participan en las votaciones, no tienen acceso al internet, no tienen acceso a servicios públicos básicos, ¿no? Y el debate de derecha o izquierda, ellos les pasa por otro lado, ¿no? Entonces, tenemos por una parte una derecha que insiste en desprestigiar a la política y quitarle el presupuesto a los partidos políticos. Ya está a la puerta ahí esa salida que están planteando, ¿no? Que para mí desprestigia la política. Mira, te voy a decir dos cosas. Primera, si el licenciado Andrés Manuel López Obrador convoca a la gente o acepta participar junto con la gente, aunque no la convoque él, a protestar con plantones, con marchas, con lo que tú quieras, y si algo se violenta, o aun cuando no se violente, pero hay bloqueo de carreteras, bloqueo de edificios públicos, molestias para la ciudadanía, que obviamente de un partido o de otro no van a querer que siga esa incomodidad. Entonces van a decir que es un tipo violento, que es un partido radical, que es un partido y un dirigente que no respetan las instituciones, etcétera. Pero si él no lo hace y llama a la paz, a la concordia, a la estabilidad, y le dice, espérense para el 2018, lo van a acusar de agachón, de cobarde, de que no defiende su voto, de que no le importa lo que pase y que nos utiliza únicamente para seguir en un movimiento que no tiene futuro. No, de hecho, o sea, ya lo están acusando. Sí, sí, exactamente. Lo que quiere son las prerrogativas entonces, del partido, ¿no? lo que quiere el gobierno es provocarlo y provocar a Morena para que participe en esas protestas y entonces acusarlo entonces públicamente. Eso es lo que quieren, un gobierno federal desestabilizador, una gente que no reconoce cuando pierde. Si ahorita está haciendo esto, imagínate para el 2018. O sea, es todo un plan que el gobierno tiene para lograr engañar a la gente o seguirla engañando. Pero ahí te va. Vamos a ver de qué estamos hechos. Si el PAN, el PRD y Morena juntos protestan por lo del Estado de México en la forma que sea, yo creo que sí necesitamos participar todos, porque no va a ser Morena nada más. Y entonces vamos a ver si el PAN está luchando auténticamente por su causa, porque no quiere al PRI en el Estado de México contra la corrupción, y si el PRD no es un palero del señor Del Mazo y del presidente, o auténticamente estaban montando su macho porque creían que iban a lograr una mayor votación y mayor prerrogativas. Bueno, pero si no aceptan participar juntos, yo creo que ahí se van a destapar definitivamente y vamos a saber
quién es quién. El conocimiento popular, no la voz popular, la voz populi, asume pues que hay un acuerdo, ¿no? Asume que al final les van a dar Coahuila al PAN, ¿no? Se va a quedar el PRI con el Estado de México y la alianza va a tener en este caso Nayarit, ¿no? Se asume pues una cuestión de una celada ahí y pues prácticamente un déjà vu más, ¿no? De un proceso electoral en donde lo que queda es una insatisfacción popular de un chorro de dinero gastado en algo que para la trascendencia nacional miles de millones de pesos que se invirtieron. No tiene sentido. O sea, el gran problema aquí es la partidocracia en México desencanta. Y los independientes, pues ni se diga, ¿no? Esto, en términos de un proyecto de nación, es lo que preocupa, ¿no? Mira, hay una solución, no para ahorita, sino para el sistema. Debe hacerse una reforma de la Constitución, de todas las leyes electorales, para que el partido que no obtenga cuando menos un 10% de la votación quede fuera. No nomás en sus prerrogativas. No solo el 4% como está ahorita. No, el 10%. Con eso va a desaparecer, pues yo creo que todos los partidos van a quedar por lo menos la chiquillada. 3 cuando mucho. Porque la chiquillada son satélites del PRI, la mayoría. Como el Nueva Alianza, como el Partido Encuentro Social y muchos chiquitos que andan por todas partes. No pudiera legislarse para que queden fuera como organizaciones, porque entonces se violentaría sus derechos fundamentales como partidos que tienen libertad. Me recuerda usted a los científicos cuando dijeron que Plutón no era planeta. De asociarse. Era un planetoide, ¿no? Uh-huh. No cumple las condiciones para ser un planeta, puesto que no tiene la masa necesaria y entonces habría que reducir el sistema. Pero pueden permanecer como organizaciones políticas. Claro, aquel quedó como planetoide. Sí. ¿No? Y estos quedarían como organización. ¿Y por qué? Porque no podemos seguir manteniendo parásitos. Pues, porque es un negocio. Señor, créame que no. Yo creo que los ciudadanos comunes y corrientes tienen... Yo no soy como el abogado del diablo, ¿no? Sino que observo la pérdida de credibilidad, y la pérdida de credibilidad sí es un problema de seguridad nacional. Claro. La política es un problema de seguridad nacional. Cuando un pueblo no cree en sus políticos, no cree en sus dirigentes, pues es un país inviable, ¿no? Que no creen unos cuantos, pues es una cosa, pero que no creen todos, eso ya es... Ahora, tampoco... Me recuerda a los mayas cuando nada más se dieron la vuelta y dijeron... Tampoco la propuesta sería de que existan todos y no darle dinero a nadie. Bueno, eso quiere la derecha. No darle presupuesto a los partidos políticos es lanzarlos al vacío, donde muchos van a encontrar sus paracaídas y se van a salvar, porque siempre habrá quien lo rescate para beneficio propio o de un grupo. Y en México hay grupos, que no voy a decir qué grupos ni qué tipo, porque es hasta riesgoso. Grupos de interés. Pero va a haber muchos, como hay ahorita todavía gente que aporta para esos partidos para generar protección de mucho tipo. Contubernio. Sí. Por ejemplo, vamos a suponer, los partidos locales que hay en algunos estados son pequeños. En Sinaloa tenemos uno que está fuerte, pero se ganó un posicionamiento sustancial. Entonces, es la segunda fuerza política del país. Sí, entonces, ¿cuál es el problema? Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, vale la redundancia. No estamos hablando de desaparecer partidos por desaparecerlos. Sino poner simplemente un poco que no voy a ir yo a hacer mi partido político para que el gobierno me dé dinero. Un dinero que es del pueblo. Y un dinero que se ocupa más para educación, para seguridad pública, para salud, que para andar haciéndole al loco ahí
Bueno, lo que pasa es que también se presta, pues, vuelvo a insistir, ¿no?, esta elección para la reflexión. Estamos en el último minuto del programa. ¿Alguna opinión final que quiera? No, nada más. Bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla a partir de ahora, independientemente del resultado, ¿no?, ya que se dé en el Estado de México, cómo se desarrollan las cosas para la elección 2018, en la que seguramente Andrés Manuel va a estar presente. Pues no sé, en los otros partidos aún no se sabe, ¿no? En el PRI quién va a brincar, en el PAN pues por ahí hay 2, 3 candidatos, o si va a surgir algún independiente, ¿no? Pero pues vamos a esperar, ¿no? Cómo se Con resuelve. este triunfo, ¿tú piensas que Ochoa Reza va a ser el candidato del PRI? No, yo creo que hay unos 200 priistas. Es broma, yo creo. Con más capacidad. Es que este programa es serio, pero de repente... No, yo creo que pues, vamos a ver, ¿no? Si porque Andrés Manuel se convirtió en el principal operador político de Delfina, entonces decidió ser el pararrayos de los ataques de ella. Entonces vamos a ver si este desgaste en su imagen, esta campaña presidencial tan larga, pues le da buenos números el próximo año, ¿no? Y no se desgasta su imagen de más. Mira, aquí solo necesitamos en Morena unas otras cosas. La más importante ahorita es formar la estructura, terminarla. Ya estamos más de la mitad a nivel nacional y eso es muy importante porque son los que van a tratar de defender los votos de Morena, que es lo que hablábamos hace un momento. Sí, de hecho el PRI señaló ese dato. Yo no coincido en que haya habido desgaste de Andrés Manuel López Obrador en esta campaña del Estado de México. Se fortaleció más. Y gane o pierda Delfina, porque no ha ganado ni perdido todavía. Está en el aire. No tenemos todavía el resultado oficial y menos el que cause estado, el que cause ejecutoria, como se dice legalmente, ¿no? El que sea definitivo. Porque puede haber un triunfo que le dé el INE, sí, todavía no hay constancia, ¿no? Pero el Tribunal Federal Electoral puede revocarla y puede dársela a otra persona, a Delfina, al del PRD, al del que sea, no presidente Alfredo del Mazo. Entonces, a partir de ese momento, si gana o si pierde, el licenciado López Obrador sale ganando también, porque sí fue el que más se expuso, fue al que quisieron atacar con el problema de la ex-candidata esta Eva Cadena, que finalmente ya la exhibieron y ahora ya se ve claramente que ni siquiera la chamaquearon, la utilizaron, o sea, se prestó para esto. Digo, es diputada ya por la bancada del PAN. Exactamente, y la tienen cobijada. Otro partido lo hubiera expulsado por traidora, ¿no? Y por corrupta además, porque aparte de traidora en su partido, fue corrupta donde se fue. Entonces es una incongruencia que el PAN la tenga como diputada todavía. Entonces yo no creo que sea desgastado. Además, la percepción que tenemos a nivel nacional es que la gente cada día está más inclinada por Morena, más inclinada por el nuevo proyecto de nación. Y te voy a decir una cosa muy concreta, porque me consta. No hay un día que uno reciba menos de 10 llamadas de personas que me hablan para decirme que cómo se incorporan a Morena, que en qué las podemos aprovechar ahí, que sí qué pueden hacer para apoyar a López Obrador, que sí. Y a todas las estamos canalizando por donde se debe. Estamos creciendo como no te imaginas aquí. Cuando menos Culiacán, que es lo que me corresponde a mí coordinar, estamos excelentemente bien. Y yo creo que eso le cuesta a muchos. El evento del sábado es una muestra de ello. Ustedes seguramente fueron, se dieron cuenta la concurrencia y cero acarreados. Cero acarreados. Es el indicador más importante para nosotros. A nadie se le dio una torta, te lo juro. Un taco, una tortilla, un peso para comprar un taco. ¿Por qué? Porque somos muertos de hambre o porque somos agarrados. No, porque no hay recursos. Y porque la gente sabe perfectamente bien
que algo tiene que sacrificar su parte, cuando menos su participación, Convicción. con su convicción, ¿sí? No la gente ir a todas partes, a ver cuánto me dan o que me paguen el pasaje. Bueno, pues en ese caso yo creo que Morena tiene una labor importante al frente, ¿no? Al igual que otros partidos políticos, sobre todo desde mi punto de vista, ¿no? En el sentido de convencer que no todos los partidos son iguales, ¿no? Claro. Eso yo creo que es la gran tarea de aquí a el A 2018, inicio, para demostrarle a la gente que no somos 2018, iguales. porque eso sí requiere, ¿no?, de un nivel de compromiso y sobre todo de un diálogo permanente con la ciudadanía. Licenciado, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa Diálogos Ciudadanos. Le agradecemos a nuestro amigo Iván, a los compañeros que les tocó estar ahora en el sillón, ¿no? ¿Ah, Horacio? Gracias. Y pues gracias, nos vemos. Gracias a Roberto, usted hasta por la luego. invitación. Gracias.